bueno, bravo! Por el pájaro enjaulado, hermano, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro. Así fueron recibidos Pablo y Emilio aquella mañana del domingo 11 de enero de 2020, luego de ser condenados a no ingresar a la Catedral de Santiago por un año. Ambos jóvenes fueron detenidos el día anterior por depositar en la grada del altar de la Catedral de Santiago durante el desarrollo de la Eucaristía en que asumió como arzobispo de la capital Celestino Aoz casquillos de bombas lacrimógenas usadas por la policía durante las movilizaciones sociales en Chile. ¿Quiénes son estos jóvenes? ¿Qué piensan? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Cuál es su espiritualidad? Es lo que conversamos con ellos en esta entrevista que concedieron en exclusiva a Kairos News en la tumba de Clotario Blest, en el Cementerio General de Santiago. Bueno, mi nombre es Emilio Jorquera. Estoy aquí en Santiago por motivos estudiantiles. Soy oriundo de San Vicente Tahuatahua. Vivo con mi madre y mi hermano. Y actualmente estoy estudiando filosofía en la Universidad de Chile. Yo soy Pablo, soy de Quilicura. También estudio en la Universidad de Chile, estudio Historia. Ahí nos conocemos con el Emilio y vivo en Quilicura. De alguna u otra forma, toda esta experiencia nos ha servido para ahondar más en nuestro cristianismo. Como por ejemplo cuando estuvimos en el calabozo, tuvimos una comunión con los demás, con las demás personas que estaban ahí retenidas. Compartimos la comida, compartimos vivencias y fue un ágape. Creo que todavía me falta pensar bien lo que pasó, porque hemos tenido reuniones con algunas personas, con el padre Mariano Puga, tuvimos una reunión con Roncagliolo. Hemos estado pensando no tanto en lo que pasó, sino en lo que provocó y en que hubo gente que nos quiso conocer. Entonces igual hemos estado bien acompañados. Yo siento que a mí en lo personal me ha faltado un poco de soledad, pero eso yo creo que ya vendrá un poco después quizá. ¿Qué fue lo que los llevó a realizar la acción que realizaron? Nosotros hace tiempo veníamos pensando sobre algunas falencias de la jerarquía, y en realidad no solo de la jerarquía, sino también de nosotros mismos, que no nos pronunciábamos como cristianos acerca de lo que estaba pasando en el país. A mí, cuando me han preguntado respecto a qué pienso sobre la crisis de la iglesia, yo casi nunca me refiero al tema de los abusos. No porque para mí sea un tema menor, ni porque no crea que esté mal, sino porque cuando yo entré a la iglesia, yo me bauticé a los 15 años, eso ya estaba pasando. Entonces yo ya entré como, bueno, yo sé dónde voy a estar, sé que está pasando esto. Y me preocupé más de lo litúrgico en realidad. Pero lo que nunca he entendido es tanto boato, esta alianza con la violencia del Estado, y que hoy lo hemos visto
como nunca antes quizás, o sea, en el pasado más reciente, entiéndase. Todo esto partió con el cuestionamiento de por qué existía un obispado con jurisdicción personal como lo es el obispado castrense. Y entonces empezamos a hacer esta relación entre la religión y la violencia, que nos parece totalmente anticristiana, y dijimos, tenemos que hacer algo en la catedral. Esto también lo había conversado con otros amigos de la universidad que, dicho sea de paso, tienen un pasado religioso también como consagrado. Y bueno, y la figura de Clotario Blest, su ejemplo, cuando se tomaron la catedral, y el lienzo que colgaron entre los campanarios que decía por una iglesia junto al pueblo y su lucha. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hace falta para hacerlo de nuevo? Sabemos que están las condiciones para hacerlo, y no solamente las condiciones, están los problemas que pueden motivarlo. Nosotros lo que hicimos no lo hicimos por diversión, lo hicimos asumiendo una responsabilidad como miembros de la iglesia, y que creemos que tiene que ser fiel a Jesús, y creemos que el hecho de guardar silencio no es para nada fiel a Jesús, aunque eso traiga problemas con el Estado e incluso con los mismos hermanos. Pero hay cosas que están mal. Si los obispos no tuvieron ningún problema en ir a hacer una misa de desagravio a la iglesia castrense que se quemó, tendrían que haber hecho 20 y tantas misas por cada templo vivo que mataron, y eso no lo hicieron. Y había que partir por ahí. Por eso hicimos lo que hicimos. Fuimos a mostrar los nuevos clavos. Ahora, de la forma en que ocurrió, porque fue un vuelco de latas de lacrimógena, fue porque en realidad no se pudo hacer de otra forma. Al comienzo, nuestros hermanos y hermanas llevaron las latas y las pusieron, las apoyaron en las escalinatas del altar, pero viendo esa soltura con que se lo tomó la gente que estaba más cerca de ahí, o sea, en el fondo, bueno, estas cosas las pateamos con el pie y no pasa nada, y ahí fuera tampoco está pasando nada, ese ocultar, ese poner debajo de la alfombra. Y entonces ahí, sin mediar palabras, de hecho, porque entre Emilio y yo nos habíamos dejado de ver al momento de entrar a la catedral. Ahí nos perdimos de vista. Y justo el hecho del vuelco de las latas fue al mismo tiempo, fue una cosa que se dio. Pero fue a raíz de esa molestia. O sea, oye, o sea, nos censuran y además siguen haciéndolo aquí mismo. Y entonces ahí salió, ya, demos vuelta a esto. Para que se note, para que se sepa. Y así pasaron las cosas. ¿No lo planearon antes? El día anterior nos reunimos con un amigo, lo conversamos, tratamos de idear, por ejemplo, mostrar un cartel con citas bíblicas, y después de esa reunión decidimos ir a Plaza Dignidad a buscar casquillos y restos de las armas disuasivas que utiliza las Fuerzas Armadas. Para ello bajamos al río Mapocho, a la ribera, nos ayudó gente, nos vio gente, incluso creo que nos sacaron fotos. Y esa mochila que está ahí la llenamos llena de lacrimógenas hasta arriba. Y luego nos fuimos a mi casa porque nos quedaba más cerca del templo, y estuvimos bastante momentos tratando de pensar cómo lo íbamos a hacer. Así que la acción en sí no estaba concretada en el sentido de un plan a seguir, porque como dijo mi compañero aquí, nos separamos dentro de la nave y fue un momento preciso en el cual nos reunimos, comulgamos y desperdigamos las lacrimógenas. ¿De cuándo participan en la iglesia ustedes? Yo no tengo participación en la iglesia, soy un cristiano bastante seglar. No tengo experiencia dentro de la iglesia.
Eso es lo bonito, que entraste y te anotaron al tiro los porotos, po. Yo empecé a leer la Biblia a los 13 años, con un grupo de evangélicos en Quilicura. Pero a mí me gusta la historia, entonces yo necesitaba llenar la historia entre 1517 hacia atrás. Y me bauticé en la Iglesia Católica Romana en agosto del 2014, cuando tenía 15 años. Y ese mismo día también comulgué por primera vez. ¿Qué relación espiritual tienen con Clotario Blest? Admiración y ejemplo. Por la lucha esencialmente cristiana que llevó hacia el pueblo, hacia los trabajadores, tratando de dignificar y liberar a los oprimidos. Yo creo que Clotario Blest está infravalorado. Yo siento que su imagen, por llevarlo a esa imagen del viejito de barba, volvió a resurgir con las marchas No Más FP. Ahí yo lo vi resurgir como ícono. Pero antes de eso estuvo bien perdido. Siendo que no murió hace tanto, hablando en términos históricos, no es hace tanto. Y siento que está infravalorado porque, claro, se le relaciona siempre con lo que tiene que ver con la CUT, con la NEF, con el movimiento de trabajadores, con los 1 de mayo. Y yo siento que hay que hacer justicia con Clotario, porque él era esencialmente cristiano. Y lo que él hizo, lo hizo por ser cristiano, no por ser ni anarquista, ni comunista, ni nada de eso. Es porque era cristiano. Entonces ahí hay una deuda histórica, una deuda más específicamente historiográfica con Clotario. O sea, ya se ha hablado lo suficiente de lo que hizo por los trabajadores. No solo por ellos, sino con ellos. Se habla de la sindicalización que también llevó a cabo, de la doctrina social, y esa fue toda una pelea con la oligarquía que tuvo que dar, porque el hecho de que la Rerum no llegara cuando tuvo que llegar es porque hubo plata por debajo. Eso está en la biografía de Alejandro Mañez. Entonces Clotario tiene un lado espiritual que a nuestro juicio es el más importante, y de eso nos agarramos, a eso llevamos el origen de nuestra acción. O sea, si es por hacer una seguidilla de hechos escandalosos en la catedral, empezando el 2004 con el asesinato de un sacerdote después de la misa, y después derechamente, yo lo considero ataques en marchas pro aborto y ese tipo de manifestaciones. No, yo creo que ahí no está nuestra línea. Nosotros, para pensar en esto, teníamos a don Clotario en mente cuando se tomaron la catedral. El 68, creo que fue en agosto. Hay un acervo, una sabiduría y un ejemplo por el cual creo que tenemos cierta familiaridad con Clotario, aparte de su de su poco conocida espiritualidad. Entonces, yo creo que con Pablo igual buscamos referentes o personas que nos puedan guiar en los pasos a seguir. Como yo creo que el ejemplo vivo de esto sería el padre Puga, porque él también nos ha aconsejado sobre a partir de ahora qué debemos hacer, y creo que Clotario estuvo con nosotros en esa manifestación, estuvo ahí. Don Clotario tiene además hasta la estética de un santo, un tipo sencillo, entregado al servicio. Sí, tenía una forma de mirar inteligente, yo creo que bastante estratégica, y a su vez limpia. Bueno, la juventud tiene mucho de erotismo,
Yo creo que es un periodo especial para eso. Entonces con el Emilio hablamos de estos temas, entonces nos impacta mucho su consagración, su castidad, pudiendo haberse casado con Teresita Osandón, creo que se llama, y no, me voy a dedicar a los trabajadores. Y lo conversaron y fue un acuerdo. Entonces, yo creo que Clotario, y puede ser un poco beato lo que estoy diciendo, pero yo siento que Clotario es un ejemplo de la castidad para los cristianos y para los jóvenes, tanto en la consagración a la vida religiosa, que lo hizo indirectamente, como también en una relación con una mujer. Siento que era un tipo muy completo, un tipo que trabajó, pasó por el trabajo de obrero, pasó por los estudios para ser cura, lo echaron porque protestó contra el rector del seminario, creo que fue. Estudió, le gustaba la química. Yo creo que puede ser un ejemplo para cualquier cristiano. Chiquillos, ¿ustedes se sienten responsables de algo después de haber hecho este acto profético? Yo creo que, sin caer en la altanería y en la soberbia, creo que llevamos el mensaje del Espíritu a los pies del altar, que tanto, esto es a opinión personal, que tanto se llenan la boca hablando de Cristo, solamente una raza adoradora con la boca, pero con las acciones dejan mucho que desear. Son sepulcros blanqueados, podridos por fuera y podridos por dentro. Yo por lo menos, o sea, no sé si hablo por el Pablo, pero yo no siento que falte el respeto. No me siento culpable de nada tampoco. ¿Y no sientes que otras personas hayan sentido esa falta de respeto o hayan herido sus sentimientos, su fe? ¿Eso lo consideras? Sí. ¿De qué modo? Yo lo veo en el sentido de que la gente que por ejemplo, tomando el ejemplo del rector Sánchez, que nos dijo que había que tener un comportamiento ético y moral dentro de la catedral, o si no tenían que sacarnos. Yo creo que personas como él, cuando Jesucristo entró a echar a latigazos a los vendedores, hubiera sido el primero en oponerse. O sea, creemos que fue el momento, cuando preguntan, la gente pregunta perpleja, ¿por qué lo hicieron aquí en este momento tan santo, tan sagrado? ¿Por qué aquí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en este lugar? Si no, entonces, ¿cuándo? ¿Dónde? No, y si, por lo menos, si faltamos el respeto, no, o si herimos el sentido de culto hacia las otras personas, yo por lo menos, leyendo la Biblia, para mí, esto puede sonar hereje igual, para mí eso es solamente un rito humano, nada más que eso. Porque la comunión se vive en la mesa compartiendo con la gente de forma fraterna, comunitaria, ahí es donde realmente se parte el pan. Más allá de palabras repetidas y genuflexiones también repetidas, no creo que Cristo esté en la catedral. No creo que Cristo esté dentro del templo. Y no creo que Cristo tampoco se vista de sotana para entregar la comunión. Yo creo que sí faltamos el respeto. No a Dios, porque Dios tiene cosas más importantes que las que pensar. Yo creo que sí faltamos el respeto a una norma social, histórica, a un lugar que es patrimonio, de hecho. Sí, sin duda, y a nuestros hermanos sí, lo reconocemos, pero hay una cuestión que... Hay una palabra, la epikeia. Dejar de lado ciertos detalles que tienen que hacerse, pero dejarlos de lado por irnos al sentido profundo. Y yo me justifico con eso, yo justifico nuestra acción con la epikeia. Dejamos de lado muchas cosas importantes
porque a diferencia del Emilio, a mí sí me gusta mucho el rito, mucho, mucho, mucho. Me gusta mucho la liturgia. Y creo que, y de hecho, para ser bien sincero, me definiría de un gusto litúrgico bastante preconciliar incluso. Pero dejamos de lado todas esas cosas por irnos al sentido profundo. Y el sentido profundo es que no estamos haciendo nada. Porque después de comulgar, ¿qué íbamos a hacer después con la fuerza de ese alimento? Irnos a sentar a la casa, a ver la tele, a ver cómo repetían la instalación del arzobispo Aoz una y otra vez. No, pues después de ese alimento espiritual teníamos que salir y seguir buscándolo, seguir buscando esas otras comuniones, no a través del pan y el vino, sino a través de la presencia del otro. Y yo siento que el otro de hoy en día, donde más se encarna Cristo, es en los que hemos sido reprimidos en las manifestaciones, en los que han sido muertos, a los que cegaron, a las mujeres que violaron, a los hombres que han violado. Yo siento que hay mucha hipocresía. El obispo Roncagliolo, cuando nos reunimos con él, nos preguntaba, oye, y usted, algo parecido a lo que nos preguntó, oye, pero ustedes no creen, reconocen que faltaron un poco el respeto. No asumimos autocrítica. Claro, y entonces, pero toda la justificación que él nos dio era respeto, espacio público, básicamente apelando a un orden civil que se naturaliza como si fuera de derecho natural. Pero nunca nos respondió con la escritura. Eso es lo más triste. Nunca nos respondió con la escritura. Porque yo siento que las escrituras nos avalan. Y no solo las escrituras, sino ustedes mismos, que ahora están interesados en saber más acerca de lo que pasó y que además nos acompañaron. Ustedes parece que sí leyeron Mateo 25 y nos fueron a visitar a la comisaría. Pero ellos se quedaron en su cóctel post-instalación. Después de reconocer que le faltamos el respeto a mucha gente, o sea, aceptando esa ofensa que sintieron, nosotros creemos que hay una cuestión que se ha pasado por alto y que tiene que ver con la presencia de carabineros encubiertos al interior del recinto sagrado, por el que tanto reclaman, cuya sacralidad tanto sacan a la luz para decir que ahí no pueden ocurrir hechos de violencia, pero al momento de volcar las lacrimógenas y después de comulgar el cuerpo de Cristo, nosotros no le hicimos daño absolutamente a nadie, directamente hablando. No, o sea, a mí cuando los gendarmes o cuando los carabineros me decían, ya, así que tú eres el que le quería pegar al cura. No, yo pasé por entre el nuncio y por entre el arzobispo, derecho a desparramar las lacrimógenas. O sea, no me cabe en la cabeza agredir a mi jerarquía. O sea, estoy apelando a ella, ¿por qué voy a hacer eso? Es una cosa sin pies ni cabeza. Sin embargo, no se cuestiona cuando se nos sacó violentamente, y eso está en los videos, y además de que nosotros que sabemos quiénes eran los carabineros, sabemos que ellos estaban haciendo la fila para comulgar. Si es que no comulgaron también. Si es que no comulgaron. Entonces, a la jerarquía, a la gente que se ofendió y que nos ha tratado de ateos, de anarquistas, de vándalos, de ultraizquierda, de comunistas, de cristofóbicos. De cristofóbicos también, no le da problema que haya gente que va a comulgar indignamente.
Es cosa de leer a Pablo. Eso es una comunión indigna. No porque el carabinero no sea cristiano, no porque el carabinero no pueda comulgar, sino porque en ese momento no estaba en misa, en ese momento él estaba vigilando. No estaba en su iglesia castrense para poder ir a misa, sino que estaba en la catedral donde había miedo de que algo pasara y estaba la predisposición de ocupar la violencia. Los no cristianos somos nosotros, pero ellos son los que cumplen el orden y es su trabajo. Romanos 13. Y ahí sale Romanos 13 y que hasta Roncagliolo quiso salir con eso. Entonces, ¿cuánto cuidamos realmente la Eucaristía? ¿Estamos dispuestas a dárselas a nuestros propios persecutores cuando sabemos que lo están haciendo para acercarse, para agarrarnos con más efectividad? Entonces, si vamos a proteger la Eucaristía, entonces protejámosla. ¿Cuál fue la relación con sus carceleros, por ejemplo? Mi mamá, cuando me vio con unas costras por acá, se enojó mucho y básicamente me exigió que yo constatara lesiones y denunciara al carabinero que lo hizo. Sin embargo, yo le respondí a mi mamá: a mí no me agarraron por encapucharme. No tengo nada en contra de los encapuchados tampoco, pero en fin, a mí no me agarraron por encapucharme, a mí me agarraron por ser cristiano. Y como soy cristiano y el carabinero que me hizo eso se acercó y me dijo que estaba arrepentido, a Emilio también, y nos pidió disculpas, entonces yo acepté las disculpas. Y por eso ya no puedo hacer nada más. Fue una buena relación. ¿En la fiscalía, Emilio? En la fiscalía, bueno, los gendarmes también nos insultaron. No hubo agresión física, pero nos trataron de anticristo, de pirómanos, de que queríamos quemar la iglesia, la catedral, de que queríamos matar al arzobispo. Yo creo que fue el trato denigrante que por lo general abusan las fuerzas coercitivas del sistema. ¿Esos epítetos que ustedes reciben o han recibido les duele? A mí me fortalecen, porque sé que no saben lo que están hablando, no entienden la profundidad de nuestra acción. Y también reflejan la fragmentación de la gente, que tiende a todo a politizarlo. Nos trataron de comunistas, de zurdos, de que nos fuéramos a Venezuela. No, eso yo creo que demuestra la ignorancia de la gente. Por tanto, a mí no. A mí me pasa con eso que me indigna la poca formación que les da el obispado castrense. Eso es lo primero. Y lo segundo, que a mí me ofendió especialmente. Ayer me sentí muy ofendido cuando vi en un diario español que se nos trató de cristofóbico, porque llegar a comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo el día que me bauticé fue una cosa que la decía por tantos años, por años, y por la que también, o sea, y para la cual tuve que pasar muchas cosas, buenas y malas. Entonces, que nos traten de cristofóbico, eso me duele. Eso me duele. El resto, lo de comunistas, anarquistas, eso me da risa. Pero lo de cristofóbico, eso nos duele. ¿Qué viene después? ¿Qué viene ahora? Y esperar un año hasta que podamos entrar otra vez en la catedral. ¿Por qué no pueden entrar en un año? No podemos entrar en un año. Eso lo determinó el juez. El poder civil nos echó de nuestra casa. Tenemos que fijar domicilio. ¿Ya? Y no entrar a la catedral por un año. ¿A templo. Esa catedral o cualquier cosa? A esa catedral. Los jóvenes están con ustedes, ven que hay distancia, hay una necesidad espiritual de parte de ellos también. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes? Yo pienso que con el acto que realizamos sí nos apoyan los jóvenes. No creo, o sea, creo que no hay una espiritualidad en el hecho de
de como tomarnos como cristianos que hicimos eso, sino solamente como manifestantes que fuimos contra el clero y mostramos eso y hicimos una disrupción dentro de la ceremonia. Yo como joven veo que la religión y la espiritualidad en estos tiempos postmodernos no tiene cabida. No, yo por lo menos filosóficamente pienso, y también esto es mío, esta opinión es mía, yo creo que estamos viviendo el fin de la civilización cristiana. Y entendiendo entendiendo todo lo que conlleva eso, que es la desnaturalización de algunos mandatos que son naturales, y la desmoralización del espíritu del ser humano, acompañado con la alineación excesiva y la pobreza espiritual de nuestros tiempos. Yo siento que yo debo reconocer que nunca me he llevado bien con los jóvenes. De hecho tuve hartos problemas para confirmarme porque no me hallaba en el grupo, no por mis compañeros, de hecho con ellos me llevaba bien. Los recuerdo con cariño. Sin embargo, las dinámicas no me gustan. La formación que se da dentro de la iglesia, creo que las catequesis son muy básicas. Creo que hay una infantilización de la fe. Entonces, en ese sentido, creo que los jóvenes no son todos los que más allá de un instinto como de protesta propio de la juventud, nos apoyen. Yo creo que vamos por eso, como, mira, estos tipos hicieron tal cosa, o nosotros podemos hacer tal cosa. Yo siento que hace falta profundidad. No digo que nosotros la hayamos tenido, de hecho no era nuestra idea que nos agarraran, y tampoco era la idea original, como decíamos antes, tirar la mochila completa. Eso fue algo que pasó. Pero yo siento que hay una mala formación cristiana, malísima formación cristiana. Yo siento que mejorando eso podemos tener mucho apoyo, muchísimo. Pero yo siento que los jóvenes de parroquia de hoy en día, y esto lo digo con mucho pesar, están más preocupados de ir a pololear a la catequesis que a conocer a Dios. Pololear no tiene nada de malo, pero también se producen todos estos enredos que tienen más de ambiente de fiesta. Entonces yo siento que hay una mala formación, lo que no permite una acción en el mundo cristiana, y que hay una cuestión que a mí me da harta risa. Estudiar en colegio católico sirve para hacer ateos que se saben las canciones de misa. Yo siento que las catequesis no están muy lejanas de eso. Yo creo que estos son los momentos esenciales, vitales, precisos, y es un deber formar desde Laudato Si. Porque sin eso no estamos entendiendo nada. Sin eso seguimos siendo los soberbios de la creación. Entonces hay una humildad en la que no me tengo que someter al obispo, ni siquiera a mi hermano. Hay una humildad en la que me tengo que someter hasta esta plantita. Y cuando entendamos eso, yo creo que vamos a poder hacer mejor las cosas. Por eso hay que formar bien para poder hacer acción en el mundo. Yo creo que hay una búsqueda espiritual en el hecho de cuando uno se enfrenta a las fuerzas especiales, uno se enfrenta a la violencia, con violencia sí, pero ahí también uno se enfrenta al miedo. Y yo siento que esa es una de las cosas, esa es una de las búsquedas espirituales, enfrentarse al miedo. Algunos, históricamente se ha podido ver la creencia como un miedo a la muerte, ¿y qué hacemos con esto? Y yo siento que la protesta social violenta también es enfrentarse a un miedo de que lo agarren, de que lo golpeen, de que le pase algo en general. Entonces ahí yo creo que hay una búsqueda de dejar eso. Yo siento que es una búsqueda espiritual, porque materialmente uno está totalmente
dispuesto a que le pase todo, aunque uno no lo quiera, pero lo hemos visto. O sea, ¿qué joven de los que quedó ciego quería quedar ciego? ¿Cuál de los muertos quería que lo mataran? Nadie. Pero ahí estaban. Es una unión espiritual. Los jóvenes de primera línea, y esto lo digo por testimonio especialmente de nuestras hermanas de la coordinadora, han visto en ello una unión espiritual, una amistad verdadera, se hermanaron en esa lucha. Y una aclaración, porque yo hace un poco dije, bueno, a mí los encapuchados no me ofenden para nada. Porque para mí el encapuchado y la violencia del encapuchado es, como diría Silvio Rodríguez, es la rabia simple del hombre silvestre. Pero no es la rabia bomba, la rabia de muerte, ni del imperio asesino, ni de la lacrimógena. No, es una cosa que sale, que surge. Es un espíritu de liberación, quizás de mala forma, quizás de una forma que va a traer más cosas malas. Eso debería creer como cristiano que trata de abogar por la paz. Pero también entiendo esa rabia simple del hombre silvestre. También he sido parte de eso, lo debo reconocer. Pero ahí hay mucho más espíritu, ahí hay mucho más espíritu. ¿Cómo crees que los adultos entienden este lenguaje y este mensaje? Yo creo que hay una parte que lo entiende y nos apoya, pero hay otra parte que solamente se queda en el acto y no en el simbolismo, por cómo nos trataban sin respeto y todo ese epíteto. Yo pienso que los cambios vienen desde los jóvenes y a los adultos igual les cuesta asumir eso. Hay cierta resistencia al cambio, pero yo creo que en su mayoría lo ven de mala forma, porque es como una afección hacia la zona de confort, hacia su rito establecido. Entonces, por lo menos pensamos nosotros que hay una ambivalencia en esos juicios. Podríamos decir entonces que por muchos casquillos de bombas lacrimógenas que tiraran en el altar, no esperan muchos cambios. Ahora no. Pero porque son cuestiones de largo plazo. Y eso tratamos de tenerlo en cuenta con el Emilio desde ya para no frustrarnos. Y porque tampoco es una cosa que dependa de nosotros, depende de todos los laicos. Entonces, no, por ahora no va a pasar nada. Pero en eso que no pasa nada es donde nos tenemos que congregar, donde nos tenemos que unir, donde tenemos que teorizar y actuar. Y aprovechamos de llamar a los laicos y a los jóvenes también. Porque estamos viviendo un momento histórico. Ahora no, porque estamos en medio de él, pero esto es un momento histórico para la posteridad. Porque nos cambiaron a toda la conferencia episcopal. O sea, la fueron sacando, la removieron, en fin, pero son cambios importantes que pueden ser parches, pero es una cosa que no había pasado nunca. Y nosotros, que somos los receptores de todas esas decisiones de las que no se nos preguntó jamás, y que deberían hacerlo, y que lo vamos a exigir, nos estamos quedando afuera. Nos estamos quedando afuera de la historia. Porque esto después se va a estudiar, esto después nos va a interesar, ahora se está haciendo, tenemos la oportunidad de hacer una nueva iglesia y nos estamos quedando afuera. Y las cosas van a seguir como están si no hacemos nada. Por ahora van a seguir como están porque son cosas que requieren tiempo. Pero si no hacemos nada, entonces van a seguir como están por nuestra inutilidad. No por el tiempo, no porque se necesite tiempo, sino porque no fuimos capaces de hacerlo. Y a nivel social, ¿van a ir a votar para el plebiscito? Sí. ¿Por qué?
porque creo que ese es el primer paso, no es la solución a todo, pero es el primer paso sustancial para cortar de raíz ciertos problemas que aún nos aquejan, con una constitución instaurada en un momento dictatorial de nuestra historia. ¿Cómo fue el encuentro con Mariano? Fue una reunión fraterna, real, sencilla. Mi padre nos recibió en su hogar en Villa Francia y desde el primer momento recalcó su felicitación hacia nuestra acción. También nos dijo que éramos como los violentos por la paz. Recalcó bastante que nuestra manifestación no fue violenta, que fue cristiana, una lucha no violenta, en paz, y que dimos buen testimonio de nuestra fe al ir a mostrar los nuevos clavos con los cuales se crucifica al Cristo hoy por hoy, al nuevo Cristo.